Listo, ahora sí. Ya. Bien, por favor me pueden confirmar con los emoticones si están viendo la lámina. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente es un gusto poder acompañarlos en este desafío. Vamos a continuar, recordemos, con la unidad número 4. Solo como un amable recordatorio para el examen que van a tener próximo en este mes de febrero, la unidad 4 y la unidad número 5. Dentro de la unidad número 4, ayer iniciamos hablando sobre la adolescencia, ¿no? Entonces hay ciertas imágenes de apoyo en la lámina que nos permiten también identificar algunos rasgos que son muy propios de esta etapa evolutiva. Sin embargo, algo que me gustaría seguir rescatando sobre lo que acompaña a la psicología dentro de esta etapa evolutiva nos dice: la adolescencia es una etapa profundamente transformadora, que se inicia con la pubertad y se caracteriza por la búsqueda de la identidad. Entonces, nuevamente, recordemos que la identidad inicia en la etapa de la pubertad y sigue en esa búsqueda, no es que concluye, sigue en la etapa de la adolescencia. No es un proceso neutro. ¿Por qué? Porque son nuevas experiencias que está teniendo la persona a nivel físico, a nivel biológico, y esto repercute en su comportamiento, en su conducta. Es intenso, por eso lo he puesto inclusive más grande. A veces doloroso, sí. Otras veces exaltado, pero siempre significativo, porque precisamente en esta etapa está en esa búsqueda de su identidad, de reconocerse a sí mismo, de saber qué quiere y qué representa en este mundo. Entonces son, por supuesto, preguntas bastante complejas muchas veces, pero es significativo porque hay un aprendizaje, ¿no? Y porque ese aprendizaje es perdurable en el tiempo. Hay conceptos que la persona dejan de ser abstractos. Ya tiene mayor conciencia cognitiva que le permite discernir no solamente lo bueno y lo malo, como probablemente lo hace un niño cuando se le dice no toques el enchufe, sino tiene una connotación mayor. Pueden entablar conversaciones tan bonitas sobre su futuro, su presente y lo que fue su pasado, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la búsqueda de la identidad del adolescente en esta etapa tan bonita de vida que nos habla el texto y, por supuesto, desde el campo de la psicología. Vamos a ver en esta lámina un poquito nuevamente el cronograma de avance para que ustedes lo tomen en cuenta. Y hoy en particular vamos a tomar en cuenta una retroalimentación de lo que hicimos ayer, pero vamos a hacer un anclaje en algunos términos. Entonces yo les he colocado de manera específica lo que tiene el texto. Entonces vamos a ver y vamos a recordar el significado y esencia de la búsqueda de la identidad. Vamos a nuevamente retroalimentar sobre la identidad del yo versus la confusión de roles. Vamos a ver qué significan los ritos de paso, la función del tiempo libre en el adolescente, el fanatismo, el repudio y la vida escolar del adolescente. Entonces vamos a hacer un recorrido, ¿no?, esquemático de todo ello, y he preparado ciertos ejercicios que espero les agrade, y a través de algo que es tan sublime para nosotros en el campo del lenguaje. No nos olvidemos que el lenguaje es esta capacidad tan bonita cognitiva que tenemos las personas de decodificar y codificar símbolos y signos. Entonces, en este sentido, que tal vez ustedes lo han visto en sus clases también de lenguaje, pero vamos a utilizar una hermosa forma de poder transmitir nuestras emociones. Entonces, vamos a trabajar todos estos conceptos a través de poemas. Entonces, he identificado algunos poemas que nos pueden ayudar a anclar lo que siente, porque lo que nos interesa conocer dentro del campo de la psicología es esto: cómo esta conducta repercute en la vida de la persona.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro al momento de nuestro examen. Iniciamos, jóvenes. Aquí voy a necesitar, por favor, igual que el día de ayer, ¿no? Entonces, algunos voluntarios. Entonces, les voy a pedir que, por favor, algún voluntario que quisiera leer, solamente leer, pero recordemos que ya no es una carta, entonces es un poema. Entonces, ahí le tenemos que dar cierta entonación, ¿no? Desde la forma que pregunta y luego todo lo que dice. Entonces, le pido, ¿alguien quisiera leer este primer poema que se titula ¿Quién soy? Gracias. Adelante, Leandro. Muy bien, entonces solo le pido a mi estimado que ponga entonación y todos, por favor, prestemos atención. Adelante. Poema. ¿Quién soy? No soy quien fui, ni sé del todo quién seré. Camino entre dudas, probándome nombres, buscando un lugar en el mundo. A veces me pierdo en otros, a veces me encuentro en mí. Entre lo que espero y lo que esperan, voy construyendo mi identidad. Excelente. Leandro, igual, por favor, ¿qué juicio le merece este primer poema que estamos viendo? ¿Qué le parece? Me parece muy introspectivo en busca de una identidad en cierto momento en el que uno no sabe qué busca, pero sí sabe que quiere buscar su identidad propia. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, esta es una reflexión muy bonita que ha hecho su compañero y que transmite el poema. No nos olvidemos, por favor, la identidad inicia en la pubertad y la etapa de la adolescencia permite seguir buscando esa identidad, respondiéndose a muchísimas preguntas, por lo cual este poema está vinculado a este aspecto conceptual que ya lo hemos visto ayer, pero que hoy lo seguimos anclando. La identidad del yo, ¿quién soy yo? Versus confusión de roles. Entonces, según Erickson, el gran desafío de esta etapa es resolver el conflicto, identidad del yo versus confusión de roles. El adolescente va a intentar y lo va a seguir haciendo respondiendo a ciertas interrogantes, como por ejemplo, no solamente quién soy, que lo habíamos visto el día de hoy y hoy lo estamos nuevamente anclando, sino qué quiero ser, qué lugar ocupo en el mundo. Cuando logra el adolescente integrar su historia personal, sus concepciones de vida, su forma de ver la vida inclusive, que le han permitido conocer a través de la comunicación con los demás, de las relaciones sociales, de su historia con sus padres, en fin. Todo ello, sus valores y sus deseos, construye una identidad relativamente estable. Estos términos también hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlos. Sin embargo, el texto nos ha ayudado a anclar esto. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la identidad no se concluye en la etapa de la adolescencia. Perdura, sigue hasta la edad adulta. Sin embargo, a través de estos principales conceptos, el adolescente ya es capaz de poder responder a estas interrogantes y construye una identidad relativamente estable porque es capaz, a través de su conciencia sobre el mundo, entonces es capaz de responderlas. Cuando no lo consigue, puede sentirse perdido o asumir identidades impuestas por otros. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, en esta confusión de roles que tiene, me dicen que haga esto, pero yo quiero hacer esto. Me dicen que tengo que trabajar en esto, pero yo quiero trabajar en ello. O un poquito el ejemplo que ayer decía su compañero, probablemente en casa todos tengamos cierta carrera profesional y quiero que tú también la tengas, pero probablemente no sea lo que yo quiero. Entonces, en esa confusión de roles, dice la persona, si aún la persona adolescente aún tiene estos niveles de dificultad, por supuesto, va a asumir alguna identidad que tal vez no esté de acuerdo. Hay un término en el texto que me gustaría que ustedes también lo tomen en cuenta, que es posible pregunta de examen.
todo tomen en cuenta que podría ser una pregunta, porque el texto guía, y en este caso Erickson, nos presenta la identidad yoica, sí, tal cual, yoica. ¿Qué significa? Saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Básicamente lo que nos está diciendo Erickson a través de esta identidad yoica es que yo tengo un sentido de pertenencia, que he tenido la posibilidad, la capacidad también de poder identificarme en este mundo a través de lo que me gusta, a través de mis experiencias, a través de mis historias, a través de mis valores, a través de los deseos que yo tengo. Y me identifico como tal. Entonces, la identidad yoica nos permite anclar ello. Seguimos avanzando. Esta es la primera concepción que nos presenta Erickson. Vamos con el siguiente poema, por favor. Y la siguiente concepción, rito de paso. Le pido por favor igual a algún voluntario o voluntaria que le gustaría leer este poema. Adelante, por favor. No sé si estoy pronunciando adecuadamente. Jared. Sí, está bien. Súper. Adelante, Jared. Poema, rito de paso. Un día se cruza el umbral, la infancia queda atrás. A veces una prueba, a veces una fiesta, a veces nadie lo nombra. Pero algo cambia, ya no se juega igual, ya no se vive sin responsabilidad. No es la edad ni el ritual, es el momento en que empieza a hacer cargo de sí. Wow. ¿Qué te parece, Jared? Contanos un poquito qué juicio te merece este poema. Creo, por lo que he visto, de cómo uno va pasando la etapa de la adolescencia y ya no, por eso ya se toma más responsabilidad sobre las cosas, ya se tiene que saber que no podemos seguir con pensamientos o con identidades o actitudes infantiles y, y que, por ejemplo, muchas veces no se le explica al adolescente y por eso también viene cosas como la confusión y esto de tratar de buscar una identidad propia. Muchísimas gracias. Aquí vamos a entrar, por favor. Yo quisiera que ustedes lean una vez más en silencio, por supuesto, este poema, mientras les voy contando una anécdota, precisamente sobre el rito de paso. Y me gustaría que también alguien que se anime también lo haga, sin el miedo, por favor, a la ridiculización. Yo recuerdo, por supuesto, hace muchos añitos atrás, que cuando yo estaba, antes se llamaba ciclo básico, intermedio y medio. El ciclo básico era los primeros 5 años. Cuando yo estaba en básico, lo que ahora se llama primaria, a nosotros con mi grupo de amigas nos gustaba mucho jugar el elástico. Entonces nosotros, era ley tener el elástico, y a la hora del recreo, que era uno de los momentos más sublimes del colegio, era ir y jugar elástico. Cuando justamente nos toca intermedio, identifico que una de las primeras acciones que nosotros tuvimos fue que llevamos el elástico, pero nos comenzó a dar vergüenza jugar. ¿Por qué? Porque una de las conversaciones que teníamos era: ya somos grandes, ya no jugamos elástico. Y fue complejo asumir que pasamos, y justamente un día se cruza el umbral y la infancia queda atrás, pero no de manera despectiva, ni tampoco de manera en la que uno no conciba esa idea. Porque ya dejamos de llevar el elástico y comenzamos a tener otra forma también de divertirnos, que dar vueltas y vueltas o jugar algún deporte que en mi época se permitía. Entonces, con mucho cariño les comparto esa partecita, ese umbral que crucé en mi época de infancia, adolescente. Paola, adelante, por favor. Buen día. Yo quisiera compartir también algo que me pasó, similar a su anécdota. Yo también jugaba a la liga
Pero un día en secundaria me di cuenta que nadie la llevó porque antes era como tradicional que cada niña tenga su propia liga y mientras más larga era más la competencia. Y un día me di cuenta que ya nadie la trajo, también que ya los niños tampoco jugaban a la mancha o los diferentes juegos. Y fue como un golpe para mí de realidad de que ya no jugábamos, pero un día que fue el día de mi viaje escolar, de mi viaje de promo, no sé, fue algo instintivo de que yo vi que estaban vendiendo ligas en la tienda, entonces me recordó a mi infancia y me pregunté por qué lo dejé de hacer si no es algo malo, pero como que mi pensamiento de que ya estoy grande me dijo que ya no lo debería hacer. Entonces lo compré y mientras estaba caminando por ahí me vi con unas amigas y les mostré y también se emocionaron y me di cuenta de que creo que a veces dejamos cosas atrás no porque ya no nos emocionen, sino porque creemos que ya no es para nosotros. Y la verdad, esa tarde jugamos como unas 8 chicas que yo ni siquiera conocía, pero eran de la promo, y estábamos jugando así como si fuéramos niñas de primaria. Y fue muy bonito, la verdad, fue una experiencia muy linda. Definitivamente, no, definitivamente. Por supuesto que cada etapa evolutiva es muy importante. Precisamente recordemos cuando estábamos en la anterior lámina, son historias, y son historias que siempre van a perdurar en el tiempo. Y si nos vamos a algo más científico, eso significa la memoria a largo plazo, porque hemos tenido esa capacidad cognitiva de almacenar esa información y guardarla. Y guardarla porque eso nos hace feliz, porque eso nos hace sentir bien. Yo a mis compañeros de promo les hice jugar a la mancha, excelente. Entonces uno, por supuesto, por etapa evolutiva, deja de ser niño. Científicamente hay etapas de desarrollo, dejamos de ser niños. Pero eso no quiere decir que veamos el juego como algo que solo le pertenece al niño. Inclusive, para quienes están siendo aspirantes al campo de la psicología, hoy por hoy, el juego es una herramienta terapéutica. Es una herramienta de aprendizaje terapéutico y la utilizamos en el campo laboral con un objetivo. En nuestra infancia, el juego se convierte en una distracción, en el compartir. En la vida adulta y en la vida adolescente tiene otra repercusión. No se va, nunca se va a ir, pero genera y comienzan a haber otros intereses que están vinculados a las relaciones sociales, las primeras relaciones sentimentales, el abordaje de la sexualidad, en fin. Y estas preguntas que nos hacemos en esta etapa evolutiva, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Entonces es muy bonito que lo podamos recordar. Ahora vamos a llevar este poema, que lo acabamos de hablar y que gentilmente Paola y yo les dimos esta anécdota. Pero antes de pasar al anclaje de la parte teórica, ¿alguien más quisiera contar alguna anécdota en esta cruce del umbral de la infancia a la adolescencia? ¿Nadie más se anima a contarnos alguna anécdota? Leandro, adelante, gracias. Sucede que en primaria yo estuve en 2 colegios diferentes, pero en los 2 colegios siempre había ese gusto por jugar a la mancha. Y me acuerdo que cuando terminé de estar en mi segundo colegio y me mudé al tercero y último del que salí, desde segundo secundaria hasta promo, me acuerdo que a pesar de que eran 2 colegios así bien privados y eran un poco reservados, varios, le encantaba jugar, pero en cambio en el que estuve siendo público era raro porque no le gustaba jugar a nada, se dedicaba más a pasear desde segundo secundaria y me sentí raro y me excluían un poco hasta que con mi grupo de amigos que fui conformando, Exacto. nos pusimos a jugar en el parque del frente de nuestro colegio, que es para niños, pero nos pusimos a jugar y fue un día que nos escapamos porque estábamos aburridos y no había nada ese día. Y fue raro porque fue como que todos pensamos lo mismo y de ser solo 3 pelados, fuimos un total de 16 jugando a las manchas, las escondidas,
y fue como raro porque Mm, todos nos pegó en la infancia y en la nostalgia de ese exacto, juego. exacto. Qué bonito, muchas gracias, Leandro. Por supuesto, hay una palabra que engloba perfectamente a esta etapa, que es nostalgia, ¿no? Evidentemente, algo pero que me gustaría compartir con ustedes es que si bien está esta nostalgia de ese tiempo, está la memoria. Y entonces tenemos esta capacidad tan bonita de que en cualquier momento nosotros podemos volverla a recordar, ¿no? Y la recordamos sí con nostalgia, pero sobre todo con cariño y seguramente con muchas risas jocosas porque nos ha pasado de todo. Jugando a la mancha, jugando a las escondidas, ahora creo que es tujas de esconderse, o jugando al elástico. Gracias por los aportes. ¿Qué pasa en esta etapa? Precisamente, no sé, a mí me excluían. Bueno, hay, por supuesto, no nos olvidemos que en esta etapa, como en todas las etapas evolutivas, no todas las experiencias son positivas. Hay experiencias que han sido dolorosas, como menciona el compañero, experiencias que han sido muy complejas de sobrellevar, pero todas esas historias precisamente van aportando a la construcción de tu identidad, ¿no? Y eso es también muy importante. Gracias también por mencionarlo a quien lo ha mencionado, pero es también importante que nosotros lo concibamos. Los ritos de paso, ¿qué significa? ¿Qué nos dice el texto? La sociedad debe proveer, dice, también unos ritos de paso definidos, o lo que es lo mismo, ciertas tareas y rituales que ayudan a distinguir al adulto del niño. Quiere decir que los ritos de paso se dan por naturalidad. Este proceso no ocurre en el vacío, dice. Depende en gran medida de las relaciones de la familia, la escuela, los modelos adultos y los rituales sociales que marcan el paso de la niñez a la adultez. La falta de espacios de diálogo, comprensión y acompañamiento puede profundizar la confusión, mientras que las relaciones democráticas y empáticas la fortalecen. Entonces, los ritos de paso no es más esa transición entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Entonces, y eso engloba este tema. Vamos a pasar al siguiente poema. Por favor, ¿quién se anima a leerlo? ¿Quién se anima? Tiempo para hacer. ¿Algún voluntario de las 168 personas que estamos aquí? Qué bonito. ¿No? Adelante, por favor, Marta. Tiempo para hacer. No todo es llegar, a veces es detenerse, soñar sin prisa, pensar sin meta, mirarse por dentro, sin que el mundo apure. En ese tiempo libre no se pierde el camino, se aclara, porque antes de ser alguien hay que darse el permiso de ser. Uh-huh. Es un término que inclusive en el colegio lleva, ¿no? Las famosas dimensiones del ser. ¿Qué significará esto? Marta, no sé si quisiera aportar un poquito desde lo que has entendido en este poema y si alguien más quisiera colaborar, adelante. ¿Qué entendemos? Creo que es más sobre conocernos hacia nosotros primero, Excelente. antes de apurarnos a la vida, saber quién somos y qué es lo que necesitamos tener para poder ser alguien. Muy bien, qué bonita reflexión, totalmente. No todo es llegar, a veces es detenerse, dice, ¿no? Es probable que estemos en una caminata. No vamos a pensar que estamos en una caminata para quienes somos católicos, ¿no? Llegar a la Virgencita de Cotoca. Quienes han tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de ir, por ejemplo. Evidentemente yo puedo ir, por ejemplo, en esta concepción. Lo que quiero es llegar, sí, pero ¿cómo? ¿Con fe? ¿No? ¿Voy a hacerlo en el tiempo que yo había acordado? ¿Cuál es la realidad de ese momento? Entonces, por supuesto, quiero llegar con mi fe puesta, pero no necesariamente voy a poder hacerlo. O lo propio. Entonces, sí, quiero tener las mejores notas,
vamos a irnos un ratito a nuestro sexto de secundaria. En el tercer trimestre yo voy a tener las mejores notas. Pero es muy probable que algo suceda que me va a impedir hacerlo. Llegué al segundo lugar, no al primero que tal vez me propuse. Entonces tiene que ver con estas metas que sí soy capaz de realizar, por supuesto que sí, pero que muchas veces hay ciertas características dentro del contexto en el que yo estoy que me impiden hacerlo. Podemos debatir sobre todo esto, sin embargo, qué importante es que podamos tener la concepción de la etapa evolutiva en la que yo me encuentro y nuevamente poder tener la capacidad de responder, soñar sin prisa, pensar sin meta, mirarse por dentro sin que el mundo apure. Son significantes, acuérdense, que nos permiten precisamente poder encontrar, no se olviden, la adolescencia tiene como principal objetivo, ¿no? Identidad. Está en esa búsqueda de su identidad. Y por supuesto que todos estos pensamientos van a llegar. Entonces, ¿a qué? A precisamente cuestionarse. Adelante, Leandro, por favor. Algo similar en la parte del final fue lo que yo redacté en un ensayo cuando estaba en cuarto de secundaria, y es que para mí el poema fue más como de antes de ser un adulto hay que darse el permiso de ser un niño. Antes de llegar a ser adolescente hay que permitirse ser feliz un rato, ¿no? Juegos, dimensiones, todo eso que nos hacía ser antes y que nos sigue haciendo felices, uno puede disfrutarlo antes de tomarse la vida tan en serio como siempre nos proponen los demás, como siempre se nos dice, ¿no? Siempre uno queda con la mentalidad de al año entro a tal curso y al año siguiente a este y luego salgo. Pero en vez de pensar en eso, uno también puede permitirse pensar, este año es mi año, puedo hacer esto todavía, puedo disfrutar de ser y hacer esto. Así que para mí fue más un sentido de que todavía no es necesario para mí estar todo el tiempo pensando en qué voy a hacer, a qué voy a llegar, sino en que también me puedo permitir ser yo, ser quien fui y ser lo que me hizo disfrutar esa temporada de mi vida. Excelente. Muchísimas gracias, Leandro, por abrir tu corazón, por expresarte y por tener esta facilidad de poder decirlo abiertamente, porque algo que, por ejemplo, por ejemplo, en sesiones que tenemos con adolescentes, es muy común escuchar, y esto es un inicio, ¿no? Posteriormente, evidentemente, se va modificando esta conducta, pero, por ejemplo, la negación de mi niñez, ¿no? Es decir, cuando hace un momento su compañera les hablaba sobre el elástico, que también lo hice yo, ¿no? Entonces, la negación de decir, no, yo nunca jugué eso, yo nunca hice eso. Un poco por la susceptibilidad de lo que puedan decir los demás, por la susceptibilidad de que si yo lo que voy a plantear o lo que voy a decir y lo voy a exteriorizar, no se olviden que las conductas se exterioricen, entonces puede ser un detonante para que los demás se burlen de mí. O mi forma de vestir, que es la que, por ejemplo, ahora me gusta, ¿por qué? Porque he visto que mi artista favorita, ¿no? Se viste de esa forma, entonces yo quiero de alguna forma poder tener a través de mi vestimenta, ¿no es cierto?, algo de esa persona que yo admiro, pero que probablemente hacia afuera, es decir, hacia los demás, no sea lo convencional. Entonces, sí, por supuesto, es una etapa desafiante, es una etapa en la que estás nuevamente trabajando la identidad de tu yo, en base a tus historias, tus valores, tus convivencias, etcétera, pero también con los roles que vos vas a asumir, ¿no? Y entonces sí, es una etapa en la que tienes muchos niveles de complejidad, pero al mismo tiempo vas consolidando esa identidad, vas construyéndola en base a todo lo que vos has vivido y lo que concibes, porque tú ya tienes no solamente vos, ya tienes conciencia de todo lo que puede suceder. Y eso es algo
tan bonito y satisfactorio en esta búsqueda de nuestra identidad. Este poema va, por supuesto, vinculado a la función del tiempo libre en el adolescente. Una de las sugerencias, ahora te permito, por favor, Yuli, vamos a terminar la lámina y después vamos a ir con los aportes. Muchas gracias. Una de las sugerencias que hace Erikson, ¿no? Que Erikson plantea para la adolescencia, es nuestra sociedad, es la moratoria psicosocial. Eso es otro término que les pido que también ustedes lo identifiquen. ¿Qué significa la moratoria psicosocial que plantea Erikson en esta etapa de la adolescencia y que en realidad promueve para la sociedad? Es decir, que la sociedad conciba esta moratoria psicosocial, anima a los jóvenes a que se tomen un tiempo libre. Cuando nosotros veíamos a Maslow en la pirámide de necesidades básicas humanas, dice Maslow que están las necesidades biológicas, las necesidades de atención, y también utiliza un término que es científico, el ocio y el tiempo libre. Y muchas veces, socialmente, decimos, no estás haciendo nada, no haces nada. Y en realidad nos plantea Erikson con la moratoria psicosocial, que es esta forma de concebir y que el adolescente comience a concebir en ese tiempo libre. Por ejemplo, todos los días yo tengo que ir a hacer las tareas. Perfecto. Estamos hablando de la etapa del adolescente que está enfocado sobre todo en el colegio. Yo puedo ir a hacer las tareas, pero también tengo que tener un tiempo para poder descansar, para poder disfrutar. Eso me lleva a poder ver televisión. Sí, si dentro de mi tiempo libre lo utilizo como un recurso de distracción, de apoyo, además el teléfono, hay. Los juegos, el tiempo libre, que puede ser también salir a pasear, que puede ser también vinculado, por ejemplo, a una lectura, ¿no? Entonces, que no necesariamente, por ejemplo, quienes disfruten mucho de las lecturas, que no necesariamente es la utilización de un libro que tenga un carácter netamente científico. Es decir, que sea, por ejemplo, un libro donde tenga que estudiar psicología, por decir algo. Sino un libro que puede ser una novela, ¿no? Entre los autores predilectos, si tienen la posibilidad de leer, a Gabriel García Márquez, Isabel Allende, en fin. Entonces, eso es algo que Erikson plantea y nos plantea a nosotros como sociedad. ¿Cuál es esa función del tiempo libre en el adolescente? Tiene que ser, sin embargo, pensada en que ese tiempo libre tiene que ser un espacio en el que el adolescente pueda trabajar también en su identidad. El término trabajo, por si acaso, no se debe malinterpretar. Pero ese espacio de tranquilidad, en muchos casos que podemos decir, quiero estar solo, ese espacio de soledad en ese momento me permite también transmitir lo que siento, lo que pienso, ¿no? Entonces es un estado de conciencia que me permite entenderme también a mí, sobre tal vez algunas conductas que yo he ido teniendo. Por norma, por eso está inclusive más grande, tendemos a conseguir el éxito demasiado deprisa. Esta etapa es importante para la reflexión, la ensoñación, que es un término también, ¿no? Soñar, y otras cualidades de la fantasía que ayuda a distanciarse un poco del mundo para ver objetivamente todo, su propia realidad y el lugar en que se ubica ante los demás. Entonces, el tiempo libre es un espacio que permite al adolescente seguir construyendo su identidad. Y esa es una etapa de reflexión que le permite al adolescente anclar. Hasta aquí, ¿algún comentario, por favor? ¿Quieren contar a alguien alguna anécdota o se va comprendiendo? Creo que había una manito levantada. No, ok, perfecto.
Vamos a seguir entonces avanzando en el tiempo. Función del tiempo libre en el adolescente. Vamos con el siguiente poema, por favor. ¿Quién le gustaría leerlo? Cuando la identidad se vuelve muro. No nos olvidemos que, gracias Rubén, en este momento te cedo la palabra. Pero les decía que justamente ya entramos a una parte un poquito más compleja. Recordemos que si bien la identidad inicia en la pubertad, recordemos que es en la adolescencia que se sigue desarrollando y se sigue construyendo. Sin embargo, el mismo nombre lo dice. Adolescencia, de adolecer, ¿no? Entonces, hay nuevas formas de ver lo que veía cuando era infante, cuando era niña, dejó de serlo. Y estoy atravesando una nueva etapa. No nos olvidemos que la conducta, que las bases de la conducta, ¿cuáles son? Las bases fisiológicas, biológicas y las bases sociales, psicosociales. Entonces, estos cambios físicos, estos cambios biológicos repercuten en gran medida en el campo emocional y que se pueden exteriorizar a través de la conducta. Entonces, vamos a entrar a un terreno un poquito más álgido entre la duda, la confusión, e inclusive términos como la desesperación, el enojo, en fin. Entonces, son inclusive algunas emociones que también, aunque en su momento pueden ser eso, dolorosas, molestas, todas de igual manera van a contribuir para la búsqueda de esa identidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, perdón, ¿quién había levantado la manito para leer el poema? Adelante, Rubén. Muchas gracias. Cuando la identidad se vuelve un muro. Creí que mi forma era la única verdad. La defendí con fuerza, con brillos en los ojos y las puertas cerradas. Mi idea se volvió frontera, mi certeza un grito, y ya no hubo lugar para el otro. Cuando la identidad no escucha, deja de construir y empieza a excluir. Muy cierto. Nuevamente estamos entrando en esta última parte a ciertos niveles de complejidad. Así que, Rubén, ¿qué juicio te merece un poquito sobre este poema? ¿Qué piensas sobre él? Supongo que habla mucho de cuando asimilamos una sola idea o un solo juicio como la base de nuestra identidad y nos cerramos a seguir aprendiendo, a seguir fortaleciéndonos con más cosas, ¿no? Cuando nos cerramos a sentir nuevas cosas, cuando nos cerramos a nuestro propio mundo interior, y no permitimos que nuestra identidad se fortalezca bueno, eso, ¿no? La soberbia en sí, y la soberbia en este caso podría ser la soberbia que experimentamos en la adolescencia. Qué buen aporte, gracias Rubén. Nuevamente, la búsqueda de la identidad se puede volver compleja, ¿no? Porque evidentemente tenemos percepciones, acordémonos de la Gestalt, de la escuela de la Gestalt. Tenemos percepciones, pero porque percibimos la vida de una manera diferente, porque en mi constructo de esa identidad he ido identificando una historia de vida y de formas diferentes. Entonces, por supuesto que nos vamos a encontrar con personas que, por ejemplo, no les agrade, en el ejemplo de hace un momentito, no les agrade mi forma de vestir, es muy probable. E inclusive mi forma de relacionarme. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que me agrada abrazar, ¿no? Yo puedo ir, hola, te abrazo, pero no a todos nos agrada ese abrazo, no porque no quiera sentirlo, sino porque sencillamente es una forma en la que a mí no me gusta comunicarme. Entonces, eso es algo que evidentemente en la etapa de la adolescencia estoy comenzando nuevamente a experimentar. Pues experimentar con diferentes espacios sociales. Mis amigas que jugaban elástico ahora ya no juegan. Mis amigas que
antes no tenían la menstruación, ahora la tienen. Mi compañero que hablaba como niño, ahora ha dejado de hablar como niño. Mi papá ahora me habla de una manera diferente porque también está asumiendo que estoy creciendo. Antes me daban mi desayuno en la cama, ahora me exigen que yo haga el desayuno. Entonces, son todos estos cambios que pueden, evidentemente, al adolescente volverlo volátil, volverlo, volverlo inclusive muchas veces a la persona molesta de esa realidad. Nuevamente, es una nueva realidad que está asumiendo la persona, ¿no? Y no debería ser desde el dolor. Sin embargo, otra vez, no entramos a temas de disyuntiva ni de debate. Cada historia, y en este caso, si nos vamos a un ejemplo nuestro, cada una de nuestras historias es diferente. Entonces, y en ese constructo estamos trabajando en nuestra identidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también sobre ello. ¿Qué nos dice la parte teórica? Precisamente, estamos hablando del fanatismo, ¿no? Del fanatismo. Aquí sí les voy a pedir, por favor, apreciados estudiantes, que por favor, por lo menos 2 o 3 personas podamos explicar un poquito qué entendemos sobre esto. El fanatismo es un término que sí, socialmente es muy común. Dice, según la psicología, el fanatismo aparece cuando la identidad del adolescente se vuelve exageradamente rígida. Al identificarse de forma intensa con un solo rol, grupo o creencia, pierde la capacidad de tolerar opiniones diferentes y cree que su forma de ser es la única y válida. Muy similar a lo que dijo Rubén. Esta tendencia surge del idealismo propio de la adolescencia y dificulta el diálogo y la convivencia con los demás. Me gustaría que se tomen 20 segunditos para leer nuevamente esta lámina y sí les pido, por favor, entre 2 o 3 personas que pueden expresar sobre lo que están leyendo, tomando en cuenta inclusive el poema. Ahora que tenemos un término más científico. 20 segundos para este ejercicio cognitivo. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora sí, por favor, ¿quién se anima a hacer este ejercicio? ¿Y cómo puede repercutir precisamente en la búsqueda de la identidad? Adelante. Adelante, por favor, Dayana, gracias. Bueno, el fanatismo básicamente hace que una persona se cierre en una sola idea y no acepte otras opiniones, otras ideas, otras creencias de otra persona, y por lo tanto una persona se queda en un mismo lugar, en una misma idea y no quiere salir de ahí. Cuando la identidad se basa en experimentar más que todo y ver qué es lo que le gusta, viendo hacia varios lados para poder encontrarlo. Si uno está encerrado en un mismo lugar, no puede experimentar, no puede ver, y por lo tanto puede que no pille su identidad más que todo. Muy bien. Gracias, Dayana, qué bonita apreciación. Ahora te cedo la palabra a Rubén y me hace recuerdo. Quisiera tomar en cuenta algo que mencionó Dayana, que me parece muy oportuno, la experimentación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la experimentación, que es muy oportuno, como les dije, pero en esta búsqueda de identidad, no se olviden, tenemos que tomar en cuenta nuestra historia, nuestros valores, ¿no es cierto?, para poder anclar ello. Solamente con ese comentario científico para que todos nos quedemos tranquilos. Adelante, Rubén.
Desde el comienzo de la clase, voy a tomar el ejemplo, desde el comienzo de la clase se ha visto el simple tema desde que desde la adolescencia, como personas adolescentes, la adolescencia es marcada por esta etapa donde se busca desesperadamente la identidad, se busca forjarla. Y siempre en esta etapa, cuando una idea, estamos desesperados por buscar una idea que se ajuste a lo que creemos o lo que estamos forjando como nuestros ideales. Cuando nos sujetamos a esta idea, la volvemos parte de nuestra personalidad, parte de lo que somos nosotros. Y si salimos al mundo y vemos que esta idea puede ser contradecida por grupos de personas, por compañeros de trabajo, por amigos, amigas, nos sentimos vulnerables, nos sentimos aislados y optamos por simplemente cerrarnos en este mundo, grande mundo interno. La adolescencia en sí es una etapa bastante delicada en donde es muy fácil ponerse a la defensiva. Me gusta esta palabra que has utilizado, ¿no? Quisiera que por favor consideremos el hecho de que sí, es una etapa delicada. Es una etapa delicada, por favor, sin desmerecer las demás, pero no se olviden que estamos estudiando esta etapa. Es delicada porque la adolescencia está en una etapa de transición. Está una etapa de transición entre dejar de ser niño y que tampoco aún es adulto, pero tiene concepciones de la vida y una realidad diferente. Entonces, como sociedad, tenemos la responsabilidad, cuando digo como sociedad, somos todos, estoy hablando del adolescente, de los padres, de las autoridades, de los profesores, directores, en fin. En la medida que nosotros sepamos que esta etapa está en una etapa de transición, es decir, una etapa de adaptación a una nueva forma de ver la realidad, de ver la vida y de construirse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es muy agradable poder escucharlos. Muchas gracias a ambos por haber tomado en consideración este tema. Ahora vamos a seguir avanzando. Me parece que este es el último. Sí, este es el último poema de la clase. Y es un poquito más largo por su esencia y su significado. Así que le voy a pedir, por favor, muchísimas gracias, Andrés. Ya no tuve que pedir. Entonces le voy a pedir a Andrés, entonces, volver a mí. Te escuchamos, Andrés. Volver a mí. Cuando no sé quién soy, me busco en otro. Camino en grupo. Uso voces prestadas, porque a veces la soledad pesa demasiado. Me pierdo un poco, sí, pero no me borro. Entre el ruido y la sombra, aprendo que existir no es desaparecer en nadie, sino animarme despacio a volver a mí. Porque incluso cuando dudo, la pregunta que insiste ya es un comienzo. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si necesitas leerlo una vez más. Te digo por la cantidad inclusive de palabritas que son un tanto complejillas ahí. Y si No no, es necesario. por favor. La idea Perfecto, general entonces, ya está tomada. ok, adelante entonces, Andrés. Contanos un poquito. Bueno, entonces yo puedo decir que este poema habla sobre, ¿cómo poder decirlo? Una dualidad en donde una parte de nosotros ya está consolidada. No sabemos de qué forma, pero dentro de nosotros ya conocemos esa versión de nosotros. Y luego en la otra queremos seguir buscando, como dice en el poema, estamos prestándonos cosas del exterior para encontrar el interior, ya que no estamos del todo seguros del medio en donde nos encontramos a nosotros mismos. Sabemos algo de nosotros mismos, pero queremos reforzarlo en algo más. Y en eso seguimos buscando de las dos partes. Como dije, ¿no? Esa dualidad de, como puede decirlo, ya sé cuál es mi izquierda, pero con la derecha sigo buscando algo más que me identifique. Estamos prestándonos cosas.
Muchísimas gracias, Andrés. Y quisiera, si te animas y me ayudas con lo que voy a decir, bienvenido. Si alguien más lo hace, les agradecería. Vamos a tomar, y yo lo relaciono de esta forma, utilizando dos aportes teóricos. ¿Se acuerdan de Piaget? ¿Se acuerdan un poquito de Jean Piaget, de la psicología de la inteligencia? Este autor, ¿se acuerdan? Que él trabajó las 4 etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces, él busca esa individualidad. Entonces, cada etapa evolutiva es diferente a la otra. ¿Se acuerdan? Entonces, cada etapa era diferente. Eso nos planteaba Piaget. Y es lo que justamente acaba de mencionar Andrés. Entonces, la persona ya tiene concebida su individualidad. Muchas veces, inclusive, cuando dicen, ¿qué quiero estudiar? Probablemente les ha pasado a muchos a ustedes, que desde niño ya tenían una idea. No digo clara, pero ya tenían una primera concepción, ¿no? Una primera idea. Y claro, con el tiempo se ha ido fortaleciendo, porque la persona ha contribuido también a ello. Esa puede ser una historia de alguno de ustedes y de alguna persona. Entonces, eso nos decía Piaget. Pero también habían otros autores. ¿Se acuerdan de Maslow? Que nos hablaba de los demás, que también es importante la relación con los demás. En ese sentido, ¿por qué es una búsqueda de la identidad? Porque no solamente puedo presumir que soy el único en el mundo. Y eso es algo tan bonito que vamos asumiendo a medida que pasan las etapas evolutivas o el desarrollo evolutivo que vivimos nosotros como seres humanos. Porque mi concepción de la vida debe también considerarse, no digo ajustarse, pero sí considerar la relación con los demás. Y si yo tengo esta maravillosa forma de vincular mi propio ser y relacionarlo con los demás, y los otros, por supuesto, también tienen esa capacidad, porque no olvidemos, no solo yo, en este caso Natalia Rivero con 14 años, estoy en esta búsqueda de mi identidad. También está Pablito, que tiene mi misma edad, y así sucesivamente. Cada adolescente está en esa búsqueda, pero debe considerar su individualidad y conectarse con la realidad y los demás. Y ahí se genera uno de los conceptos que a juicio personal me parece tan bonito de seguir explorando, sinergia. Y esta dualidad tan bonita que también lo ha expresado, perdón el nombre, André, también nos permite entender ello. Entonces, en la medida que yo asumo esto, tengo la capacidad de poder responder asertivamente. Vámonos con la parte conceptual. Justamente, el repudio. La falta de identidad es bastante más problemática y Erikson se refiere a esta tendencia como repudio. Sí, es lo álgido que nosotros podemos identificar cuando hablamos de esta búsqueda de identidad en esta etapa. Estas personas repudian su individualidad en el mundo adulto e incluso repudian su necesidad de una identidad. Algunos adolescentes, ¿por qué lo puse inclusive, por favor, con negrilla? Porque no todos vivimos las mismas experiencias. Pero eso no quiere decir que no exista. Existe este término y se vincula en esta etapa adolescente porque científicamente se ha comprobado precisamente esto, que algunos adolescentes se permiten a sí mismos la fusión con un grupo, especialmente aquel que le pueda dar ciertos rasgos de identidad. Pandillas, grupos cerrados de amigos, muchas veces las comparsas y otro tipo de agrupaciones que le permiten sostener una identidad con el grupo. Pero solo se quedan en estos grupos porque le permite este grupo cerrado, ¿no?, tener un anclado de ¿qué? De un sentido de pertenencia. Y entonces, y con eso también tenemos que considerar el hecho de que existe este grupo de adolescentes. No, hay un grupo de adolescentes que asumen el repudio
como una conducta que la exterioriza, evidentemente, pero tomando ciertas tomas de decisiones que muchas veces no son conscientes. Muchas veces no son conscientes, muchas veces pueden ser decisiones obligadas, por ejemplo, frente a las circunstancias. Y en otros casos, penosamente, sí, puedo utilizar esta palabra, por favor, ¿no? Entonces, penosamente, que aún están en esa búsqueda y que no han podido todavía consolidar su relación entre lo que ellos quieren o lo que yo quiero con el resto de los demás. Y muchas veces, ¿qué pasa? Gana más lo que dicen los demás. Y entonces yo lo puedo hacer, yo lo acepto. Y no es porque yo esté de acuerdo, sino es porque en la medida que ese grupo a mí me acepta, entonces, y yo hago exteriorizo ciertas conductas que ellos me permiten, entonces yo me siento más cómoda, porque encuentro que esa realidad es la que me puede ayudar a sentirme parte. En la medida que yo sea parte, muchas veces no importa si lo que yo diga o lo que yo piense. Y eso está relacionado a esta concepción que nos muestra el texto como repudio. ¿Qué sucede? Nuevamente, sin embargo, por favor, no es norma, no se generaliza, por eso inclusive especifica, algunos adolescentes se permiten vivir esta fusión. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando. Y vamos a cerrar con estos dos puntos que son los que nos van a permitir seguir anclando el abordaje de la adolescencia y su relación consigo mismo y con los demás. En esta forma tan bonita de marcar su individualidad. La adolescencia también combina una gran capacidad intelectual. Perfecto. Acuérdense de la teoría de la inteligencia. Entonces, vamos avanzando. Dejamos de tener, ¿qué cosa? Un pensamiento concreto. Dejamos de tener. Y ya tenemos una capacidad intelectual, una capacidad cognitiva de discernimientos, de poder tener conductas tomando en cuenta mi hipótesis. Tenemos la capacidad de deducción. Entonces, hay esta capacidad intelectual. Con inmadurez todavía afectiva, generando en muchos casos tensiones internas, por supuesto. Es algo en este caso, aquí sí puedo yo generalizar, es algo muy común en la vida del adolescente. No puedo exigirle que inmediatamente, después de una charla, por ejemplo, tome una decisión. No. Es importante respetar los ritmos, los tiempos, hasta que la persona pueda tener la seguridad consciente de poder, ¿qué cosa? Expresar. Quiero estudiar tanto, quiero hacer tanto, me gusta tanto, soy feliz tanto. Entonces, desde el desarrollo de su identidad. A esto se suma el despertar de la sexualidad, que será un tema también muy interesante que lo vamos a seguir abordando. Que no solamente tiene que ver con un carácter netamente biológico, sino profundamente emocional, y entramos a algo que también se tiene que tomar en consideración, algo cultural. Entonces no es solamente cuando hablamos de la parte biológica, el género masculino, género femenino, y que no solamente engloba esto la sexualidad, ¿no? Entonces hay un abordaje mucho más amplio que eso, pero que nos está mencionando que en esta etapa de la adolescencia también confiere lo emocional y lo cultural. Y aprender a integrar lo sexual con lo afectivo es una parte esencial de la construcción de una identidad sana. Si el adolescente logra atravesar esta etapa con apoyo y reflexión, desarrolla la virtud de la fidelidad, la capacidad de comprometerse con valores y proyectos propios, aceptando las imperfecciones del mundo sin perderse a sí mismo.
Voy a leer una vez más, por favor, y que aquí les voy a pedir, por favor, que puedan, perdón, redundar, ¿no? Si podrían con esta lámina, unas 3, 4 personas intervenir para poder dialogar sobre esto. ¿Qué pensamos sobre esto? Si el adolescente logra atravesar esta etapa con apoyo y reflexión, desarrolla la virtud de la fidelidad, que es otro término interesante que también nos menciona el texto, que es la capacidad de comprometerse con valores y proyectos propios, aceptando las imperfecciones del mundo sin perderse a sí mismo. Entonces, esta forma tan bonita de poder seguir viendo al mundo, ¿no? De ver lo que está sucediendo, pero también sin olvidar lo que yo quiero, ¿no? Mi esencia, mi razón de ser en esta vida. Así que los escucho, por favor, para que vayamos cerrando la clase del día de hoy. ¿Quién quisiera hacer uso de la palabra? Somos 172 personas. Cerraremos con algunas apreciaciones personales, por favor. Tal vez podríamos identificar, por ejemplo, el abordaje del número 1, que nos habla entre la parte de la capacidad intelectual y madurez afectiva, que es lo que hemos ido aprendiendo, y luego este término que también nos expresa sobre la fidelidad. ¿Qué juicio les merece todo esto? Adelante, Rubén. Me parece interesante el hecho de que dice, si el adolescente logra atravesar esta etapa con apoyo y reflexión, cuando en la mayoría de los casos es lo que más carece en la etapa de la adolescencia, el apoyo y la reflexión. Al ser una etapa en la que estamos tan vulnerables, somos muy afectados por lo que es el adultocentrismo, donde se fuerza al adolescente a formar parte de estos moldes y estas ideas ya procesadas, ya formadas, que tiene un adulto a un adolescente que apenas comienza a concebir ideas y ver el mundo de otra manera. Entonces, es curioso porque de esta manera, también el adolescente, al recibir esta presión externa, parte de sus figuras de autoridad, irónicamente genera una reafirmación de identidad en el adolescente, donde se niega a recibir, a asignarse estos moldes de ser adulto, y se niega a crecer. Gracias, Rubén. Disculpa, tuve un pequeño inconveniente con las láminas, pero ya todo resuelto. Y bueno, solamente quisiera hacer una acotación mientras las demás personas, solo necesitamos 3, por favor, ya se van animando a expresarse, ¿no? No nos olvidemos que estamos en una etapa de examen, por lo cual sí tienen la posibilidad de expresar sus propias ideas, pero anclenlas, por favor, a lo que expresa el contenido. Y esa es una forma muy interesante de poder anclar todo lo que ustedes pueden decir en esa hojita. Bueno, en este caso no hay hoja, sino en la computadora. No nos olvidemos que estamos yendo al examen, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Rubén, nuevamente. Por favor, ¿quién más? Adelante, Leandro, muy amable. Para mí me parece que en esta parte de la adolescencia, justo en la adolescencia temprana, en este tiempo desde los 12 años hasta los, para mí, 15 años, donde importa muchísimo esto de aprender cómo es ser inteligente con tus emociones y más con el despertar, tal como dice, el despertar de la sexualidad. Yo, bueno, varios de mis amigos tuvieron complicaciones porque cuando eran chicos, pues, yo en mi caso no salía, no hacía nada, entonces no era como que tuve esa capacidad de experimentar
pero varios de mis amigos sí, y hasta ahorita tienen problemas de poder comprometerse a sí mismos, no solo con personas en el sentido de una relación, sino en el sentido de lo que ellos quieran, trabajo, algo que quieran estudiar, incluso ahora que ya están metiéndose a la universidad, les está costando. Y para mí la verdad es que me parece muy importante entender que en la adolescencia temprana hay que saber responsabilizarse de sus acciones, no solamente por lo que puede afectar a los demás, sino por lo que causan las emociones de los demás, ¿no? Muchas veces uno cuando es adolescente, bueno, adolescente temprano, desde los 12 a los 15, y luego están los que tienen entre 14 y 16, 17 años, donde tal vez no han tomado esa mentalidad de responsabilizarse de sus acciones y solo actúan, porque por solo actuar generan problemas en la inteligencia emocional de los demás, ¿no? Porque al tomar malas decisiones puede provocar que una persona tenga inseguridades sobre cómo sería su vida social, su vida amorosa y su vida en el ámbito del trabajo. Entonces, tal como dijo también Rubén, y es cierto, en esta etapa se carece mucho del apoyo y la reflexión. Por eso es que a mis amigos les pasó eso. Yo no he podido de experimentar en ese tiempo, entonces ah, no me hizo tampoco falta, digo yo, para entender lo que es bueno y es malo. Aunque sí, mucho, yo sigo cometiendo errores, sé que los demás también, y por eso siempre tomo en cuenta que uno no está exento de los errores, pero sí es cierto de que a la falta del apoyo y la reflexión, varias personas no terminan de comprometerse, bueno, no terminan de desarrollarse como un adolescente responsable, intelectual y afectivo. Así que pienso que últimamente se necesita más el apoyo del adulto, no para imponerle sus ideales de adulto, sino para imponerle y hacerle entender que, tal como dicen algunos, sos pelado, no, es normal, sos peladito, estás en esto, está bien, equivocaste, hacerlo así. No es necesario imponer eh, con ser rudo y decir, no, 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 es sencillo, es solamente una etapa en la que se necesita mucha comprensión. Y para mí es importante esto porque en un futuro nuestra generación podría ser responsable de varios fallos, no solo en el trabajo, sino en la política, porque si no ha podido ser responsable en su adolescencia, no lo podrá hacer más adelante. Entonces, para mí es importante el apoyo y la reflexión durante la adolescencia temprana, la tardía y la temprana adultez. Qué buen discurso. Qué buen discurso, Leandro. Muchísimas gracias por su aporte y reciba con mucho cariño estos aplausos de sus compañeros, por favor. Hay dos conceptos que son muy importantes considerar. El primero, que tiene que ver con la etapa de la infancia, que comúnmente nosotros lo vemos cuando hablamos del egocentrismo, ¿no? Que es esta todavía incapacidad de ver las necesidades que tienen los demás. Evidentemente. Sin embargo, hay un nivel cognitivo y también hay factores sociales, es decir, el apoyo de la familia, el apoyo de los profesores, en fin, dependiendo de sus contextos sociales. Que la persona va entendiendo que no es el único en el mundo y que sus necesidades las tienen también otras personas. Entonces esa es una concepción que va disipándose en las diferentes etapas evolutivas. Y tomando en cuenta este concepto, hay una referencia muy bonita que nos hace mención Leandro, porque sí, nosotros tenemos en esta etapa tan bonita que es la adolescencia, la capacidad de entender con mayor amplitud el significado y la esencia de la empatía. Que en algunas de las clases yo les decía, ¿no? Es muy conocida la empatía como ponerse en el zapato del otro, ¿no? O sea, de manera muy sublime. Pero la empatía va más allá de ello. Va más allá solo de ponernos en los zapatos del otro, sino en comprender los niveles de comprensión.
y que no necesariamente, voy a volver a hacer referencia a lo que dice Leandro, que son ustedes cuando sean adultos y se vinculen con adolescentes que van a tener la posibilidad de poder, ¿qué cosa? Tener empatía por esa etapa evolutiva. La empatía no necesariamente es el estar exactamente en el mismo nivel. Por favor, cuando digo nivel, estoy diciendo la misma etapa evolutiva. No significa que yo no sienta, al contrario. Desde el campo cognitivo, yo ya me permito, por eso es que entramos sobre toda esta parte de la inteligencia, porque ya tengo esta capacidad intelectual de discernimiento, de comprensión, de análisis que me permite precisamente entender lo que le sucede a otro o a otra persona. Pero que debo seguir trabajando en esta inmadurez afectiva para poder anclar lo que quiero en el mundo y, obviamente, dando respuesta a lo que quiero y también que el resto lo acepte, lo asimile y me acompañe. Entonces, son dos conceptos que me gustaría que se vuelvan a anclar para que sigamos aprendiendo de esto, ¿no? Yo me siento mal. Santiago, si es un tema de salud, hacerse atender, y si es un tema de salud mental, con mucho gusto podemos colaborar, ¿no? Entonces es una búsqueda bonita de discernimiento y de acompañamiento. Vamos a ir cerrando, no sin antes nuevamente agradecerlos por sus apreciaciones, sus expresiones, porque eso nos ayuda a entender más lo que estamos estudiando. Y en el campo de la psicología, poder explicar el comportamiento humano, mis respetos y cariño a los colegas psicólogos. Isabela, continuamos contigo, por favor. Tenemos un poquito más de tiempo. Contanos un poquito, ¿qué quisieras expresar? Bueno, No, de que es bueno conocernos a nosotros mismos, tanto en la parte emocional, de controlar nuestras emociones, porque muchas veces no, bueno, en lo personal me ha tocado tragar mis propias palabras para no decir otras cosas que hagan sentir mal a otra persona, por el hecho de que no pueden comprenderlo o ya me rendí y prefiero dejarlo ahí que se quede neutro. O sea, me guardo mi emoción de enojo, de rabia, de todo, para que haya una tranquilidad. Y a veces eso muestra una madurez en nosotros, porque no caemos tan bajo en seguir repitiendo lo mismo y lo mismo a una persona que sabemos que nunca lo va a entender. gracias por exteriorizar lo que tú piensas, lo que tú sientes, siempre va a ser valorado, ¿no? Y evidentemente los niveles de madurez están vinculados también a esas tomas de decisiones nuevamente conscientes, ¿no? Consciente. Muchas gracias, Isabela. Brisel, cerramos contigo, por favor. Me gustaría dar un aporte, Licen, referente a los valores que uno tiene en la adolescencia. Más que todo, la figura paterna o incluso en ejemplos de alguien adulto influyen mucho en el adolescente. Porque en el caso, digamos, de que si un hombrecito no tiene más de una mujer detrás, no es un hombre, digamos. A lo que se ve actualmente. Ese es mi aporte. Es que la figura paterna en los adolescentes es bien complicado. Aunque esa persona no quiera seguir ese camino que le impone o le influye su figura paterna. Muchísimas gracias, Brisel. Yo me voy a animar a decir una palabra, valentía. Y precisamente el segundo párrafo, que va a ser justamente con el que vamos a iniciar la clase del día de mañana, dice que tal cual, a esto se suma el despertar de la sexualidad, que no es solo biológica, sino profundamente emocional, y lo que acaba de mencionarnos Brisel, cultural, ¿no? Entonces, eso es algo y es un desafío para nosotros como sociedad,
No vamos a entablar, por favor, en tela de juicio, no nos corresponde en este contexto académico, ¿no? Entonces, nos corresponde anclar aquellos conceptos que van a permitirme, cuando haya la respectiva pregunta, responder. Si tenemos la posibilidad de poder expresar con algún ejemplo, con algo más, bienvenido sea. Pero con seguridad, ustedes son esa maravillosa generación que algunos espacios o algunos campos, por ejemplo, específicamente culturales sobre este abordaje de sexualidad, lo pueden considerar, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno. Y aquí tenemos el último poema. Y le quisiera compartirlo en este caso yo. Poema breve sobre la identidad adolescente. No soy quien era ayer, pero tampoco quien seré. Camino entre dudas, probándome nombres, ensayando versiones de mí. Sí, a veces me pierdo, otras me encuentro. Y en ese vaivén me estoy construyendo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana sobre una temática que nos vincula a todos, a todas como sociedad. Que tengan un bonito día, un martes, y nos vemos entonces el día de mañana. Gracias a todos. Chao, chao, que tengan buenos días, unos momentitos de descanso, y bueno, que les vaya muy bien. Yo Gracias, Licen. Antes de ir, no me puedo ir. Luis, ¿está en sala?